yo creo que en Navidades no es el momento de experimentar. Estar probando vinos nuevos creo que es un error. Creo que no deberíamos de hacer eso porque lo que tenemos que intentar es asegurarnos de que el vino que pidamos es el vino correcto. Es elegir vinos que nos gusten, que sabemos, que los conozcamos, que sepamos que con la comida que vamos a tomar son vinos que están bien, que van a funcionar y yo personalmente en este pequeño apartado os he traído unos vinos que a mí personalmente me gustan mucho, creo que además que son vinos bastante correctos en todos los sentidos, son vinos de diferentes precios y vamos a ello. En presupuestos de vinos de 6-8 euros aproximadamente, para la cenita, para la comida, para lo que vosotros queráis. Hay vinos que son más o menos clásicos, pero que realmente funcionan bastante bien. Yo os traigo aquí unos ejemplos, como por ejemplo es el Cune. Es un vino que es un Rioja, crianza, la verdad es que es un vino de unos 7 euros y funciona bastante bien, es un vino que está muy rico. Otro que sería un símil sería el Coto. Coto es un vino muy clásico, es un Rioja muy clásico, pero la verdad es que aguanta muy bien el tiempo y funciona muy bien. Es un vino además bastante económico, está alrededor de los 6 euros, con lo cual si tenemos que pedir 2, 3, 4 botellas, a lo mejor es un vino interesante para poder tener en la mesa en la fiesta de Navidad. Otro vino para recomendaros de estos precios, pues puede ser un Marqués de Cáceres, que crianza también Rioja, que es otro de los vinos, pues bueno, clásicos, todo muy reconocible, con su etiqueta roja, granate, más bien más que roja, y que es un vino que siempre ha funcionado muy bien en todos los ámbitos. Cuando hemos comido carnes, es estupendo. Hay un apunte que es en el vino que os he comentado antes del Coto, hay uno que es un poquito superior, que es el Coto de Imaz, que es el Reserva, que tampoco se va mucho de precio, que estará alrededor de los 10 euros aproximadamente, y es un vino que da un pequeño salto de calidad en cuanto al Coto, y la verdad es que está muy bueno, y es un vino que me gusta bastante tomar. Aprovecho para deciros que si os gusta el vídeo y os gusta el contenido del canal, simplemente suscribiros aquí debajo, darle a la campanita para que os avise y podamos ir creciendo con algunos vídeos más con suscriptores y todas estas cosas para que yo os pueda hablar de cositas del vino y vosotros me ayudáis con vuestros comentarios, dejar también comentarios de qué queréis que hablemos y de cualquier cosita de esta, ¿vale? Venga, seguimos. Otra opción sería el Ramón Bilbao, ¿verdad? Otro vino que conocemos prácticamente todos y que funciona bastante bien, también es un Rioja. Es que son vinos, todos estos vinos que os estoy comentando están entre 6-8 euros aproximadamente, quitando el Coto de Imaz, que es un poquito más caro, pero son vinos que dan muy buen resultado y que se pueden poner en la mesa en cualquier ocasión, pero sobre todo ahora que, como hemos hablado, no tenemos que experimentar demasiado, o no debemos experimentar. Si tenemos un poquito más de presupuesto y nos queremos ir a unos vinos que además de que visten en la mesa, queremos que den buen resultado, os traigo dos vinos, un Rioja y un Ribera. En el Rioja me decantaría por el Muga Crianza, que es un vino con nombre, es un vino con cuerpo, es un vino que está bastante bueno, bastante rico, está alrededor de los 16, 18, 19 euros, es un precio ya un poquito más elevado, pero de verdad que es un vino que funciona bastante bien. Es un vino muy reconocible además en una mesa y siempre vas a quedar bien con un Muga, ¿por qué no? Y si hablamos de riberas, pues vámonos a uno de los iconos de la Ribera del Duero, que es el Pesquera, que yo creo que es un vino que además de tener ese nombre maravilloso y de su creador, que es Alejandro Fernández, que falleció hace poco, estamos en el 2023, no sé si hace un año y pico, el creador de Pesquera, la verdad es que es un vino que funciona fenomenal en la mesa, es un vino con mucha presencia además, la gente lo conoce. Cualquier persona que no sea tampoco muy entendida de vinos va a reconocer tanto Muga como Pesquera, y yo creo que Pesquera es un vino que os puede dar un resultado tremendamente maravilloso. Bueno, yéndonos a vinos un poquito más caros, vinos que estén alrededor de entre los 25 30 euros, tenemos varios, tenemos una variedad de vinos, pero yo os voy a dejar para el final el que a mí personalmente más me gusta. Os puedo hablar, por ejemplo, de Predicador. Predicador es un vino que está muy rico, es un Rioja, es un vino de tempranillo Graciano Mazuelo, que la verdad es que es espectacular, es potentito, o sea, vino fuertecito,
pero está muy bueno y suele estar alrededor de los 25 euros aproximadamente. Tenemos otro de los clásicos, por supuesto, dentro de los vinos, que es el Pago de Carraovejas, que todo el mundo conoce. Se ha ido un poquito de precio, Pago de Carraovejas, estará alrededor de los 35 euros aproximadamente, pero bueno, es un vino igual, que tiene mucho nombre y que da mucho sentido a una mesa si lo que queremos es tener ya un vino de bastante buena calidad. Pago de Carraovejas siempre tiene detrás un componente que es la marca, que nos ayuda a entender que vamos a bebernos un vino de bastante buena calidad. Y ahora sí, ahora os traigo el que para mí es uno de mis vinos favoritos y que os puedo asegurar que está buenísimo, que es el Abadía Retuerta. Abadía Retuerta, selección especial, Sardón de Duero, es uno de los vinos quizá más ricos que yo he probado. Es un vino golosón, es un vino que tiene una armonía increíble. Está ahora alrededor de los 30 euros. Empezó cuando yo lo empecé a tomar, estaba en unos 22, 20 y pico, ahora estaba en unos 28, 29 euros, lo podréis encontrar. Y la verdad es que es un vino que es una apuesta segura. A lo mejor este es un poquito menos conocido para mucha gente, pero de verdad que es un vino que da un resultado maravilloso. Y bueno, os traigo esta pequeña selección de vinos tintos que creo que son muy correctos, muy adecuados y muy reconocibles, y que seguro que de cara a lo que es una cena de Navidad, una cena de Nochebuena, de fin de año, os pueden dar muy buen resultado. Como veis, os he hablado de diferentes precios porque cada uno tenemos una economía y podemos llegar hasta donde podemos llegar, pero sobre todo lo bonito es poder tomar un vino siempre con moderación, ¿de acuerdo? Recordar beber con moderación. Bueno, y ahora en otro vídeo que os pondré por aquí arriba os hablaré de los vinos blancos, que yo considero que con los que podríamos empezar la noche, porque siempre, por la general, utilizamos un poquito de marisco, ¿no? Al empezar las comidas, entonces, bueno, marisquito, y con todo esto van bien también otra serie de cosas. Así que nada, espero que os haya gustado, dejadme comentarios, algún like si os gusta el vídeo, y nada, suscribiros al canal, que tenemos que crecer para seguir ofreciendo contenido desde mi más humilde conocimiento sobre el vino, que no es mucho, pero os puedo asegurar que voy a aprender con vosotros muchísimo. Muchísimas gracias por todo, felices fiestas y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.